Hola, bueno, eh, el tema se pone bueno, se pone mejor. El tema, quiero decir, el tema de la reencarnación y la ley del karma o la ley de causas y efectos, que hace un par de días publiqué un video hablando de este tema. Y resulta que alguien que vio el video y le gustó mucho, pues me contactó para hacerme una pregunta muy interesante, muy válida. Me dice que él es muy religioso, que él cree mucho en Dios y que le gustó mucho el video, que quiere aceptar lo que yo le digo, lo que yo digo, quiere entenderlo, pero que quiere que yo le explique dónde queda Dios en todo esto, porque él me dice, si yo creo en esto que tú estás diciendo, que es que pueda ser posible que uno reencarne y que uno viene otra vez a cosechar lo que sembró, pues entonces, ¿qué pasa con mi fe en Dios? Me dice, ¿no? Me dice, yo, según mi fe, yo tengo la esperanza de que cuando yo me vaya de este mundo, cuando yo me muera, pues Dios me va a recibir y me va a perdonar todos mis pecados. O sea que yo no voy a necesitar volver acá. Así que, pero si yo creo en esto que tú dices de la reencarnación, pues entonces, ¿de qué me vale, no? ¿De qué me vale a mí tener fe en Dios? Y la verdad que es un cuestionamiento que realmente me hizo pensar. Y por eso quiero responder en la medida que de lo posible, tratar de responder a esta pregunta que es muy interesante, muy válida. Yo pienso que nosotros, el regalo más grande que Dios nos dio, o la virtud, tal vez, el don más grande que tenemos, que Dios nos dio, por supuesto, es el libre albedrío, la libre voluntad. Dios nos, nos trata de mostrar el camino del bien, el camino de la evolución, sí, pero sin embargo Dios no nos obliga a que nosotros tomemos ese camino. Nosotros somos dueños libres de escoger lo que queremos hacer. De manera que la reencarnación no se nos impone. La reencarnación es una elección que nosotros hacemos. Nosotros elegimos reencarnar porque la reencarnación es una ley justa. Y nosotros, cuando llegamos al, al mundo espiritual, a la dimensión espiritual, nosotros nos volvemos espíritu y todo este tema queda detrás, todo, o sea, quiero decir, toda la importancia de este personaje que nosotros encarnamos acá, pues eso queda en esta dimensión. Y al llegar allá, nosotros reconocemos sinceramente nuestros errores y nosotros mismos elegimos regresar acá a poder cosechar lo que habíamos sembrado. Es una elección nuestra. Dios no nos obliga. Ahora, Dios sí nos puede limpiar completamente de karma y Dios en un instante nos podría limpiar. O sea que nosotros, si tuviésemos, que esa es la pregunta que yo le quiero hacer, ¿no? Si nosotros tuviésemos una verdadera fe en Dios, entonces nosotros no necesitaríamos volver a reencarnar acá. Pero la pregunta es, ¿tenemos realmente nosotros, seres humanos, la fe tan grande en Dios que deberíamos tener? La fe que tuvo Jesús, por ejemplo. ¿Hay alguno de nosotros acá que pueda tener esa fe en Dios? Si hubiera alguno de nosotros con esa fe que tenía Jesús en Dios, no tendríamos que reencarnar. Pero no la tenemos. Aunque somos o podemos ser religiosos, aunque podemos tratar de ser buenos
y de no hacer daño a nadie, todavía nos falta llegar a ese nivel de fe que tenía Jesucristo. En verdad, tenemos que reconocer sinceramente que no tenemos esa fe. Nuestra fe es muy mental. Todavía nuestra mente tiene demasiado poder sobre nosotros y nosotros creemos en Dios muy a conveniencia de resolvernos Dios las cosas más elementales de esta vida. Pero si somos verdaderamente sinceros, tendríamos que reconocer que lo más sano que nosotros le pedimos a Dios cuando rezamos, lo más sano que le pedimos a Dios es salud. Y no nos damos cuenta que al pedir salud estamos pidiendo tierra, estamos pidiendo quedarnos acá, le estamos pidiendo a Dios inconscientemente que nos deje aquí, que no nos lleve con Él, porque verdaderamente todos los seres humanos tenemos miedo a lo que nos vamos a encontrar del otro lado. Por lo tanto, no tenemos la fe esa del tamaño que se necesita, esa fe, esa convicción tan pura que tuvo Jesucristo, que pudo renunciar completamente a todo lo que la vida aquí significaba. Jesús renunció a todo lo que significaba la vida aquí. Renunció a toda la importancia de la vida acá, cosas que nosotros no renunciamos a ella. Nosotros hasta el último momento estamos luchando por esta vida. Entonces, esa es la fe que nos falta. Si tuviésemos esa fe, nosotros no tendríamos que reencarnar, porque Dios, el amor de Dios, nos limpiaría de todo karma, de todo pecado. Esa es la respuesta. Dios sí nos puede limpiar perfectamente, pero tendríamos que tener esa fe y tendríamos que ser capaces de renunciar, como renunció Jesucristo. Tendríamos que ser capaces de poner la otra mejilla en todo momento, como Jesús enseñó. Tendríamos que ser capaces de perdonar sin ningún tipo de resentimiento todo lo que nos hagan. Básicamente, tendríamos que ser capaces de sacrificar, crucificar al ego humano, que fue en definitiva lo que Jesús hizo. Ese es el símbolo de Jesús en la cruz, es la crucifixión del ego humano, del personaje humano. Al momento que Jesús permite crucificar al ego, acepta crucificar al ego, Jesús trasciende la muerte y obviamente Jesús no tuvo que reencarnar. Jesús decía que Él venía por encargo de su Padre, que Él no venía por su propia cuenta. Él decía que Él venía por encargo del Padre. Así que en sus palabras mismas estaba de alguna manera reconociendo que nosotros reencarnamos. Decía, yo no vengo por mi cuenta. Yo vengo en nombre de mi Padre. Jesús era verdaderamente, o es verdaderamente, el Hijo de Dios. Y trató de enseñarnos a nosotros a seguir ese camino y a tener esa fe. Pero a nosotros nos es muy difícil porque nuestra mente tiene muchísimo poder sobre nosotros. Bueno, esa es la respuesta y espero que se entienda. Así que vamos a continuar hablando de estos temas. No quiero hacer muy largo el video para que no aburra. Les mando un saludo. Gracias. Bye.